Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a todas, todos que nos acompañan hoy en este encuentro en el que vamos a conversar sobre la ley REP, esta ley de responsabilidad extendida del productor, para conocer un poquito más sobre los alcances y cómo este nuevo marco regulatorio viene a ofrecer ciertos desafíos, pero también muchas oportunidades para el sector construcción. Queremos profundizar un poco sobre sus alcances, cuáles son las implicancias que pudiese tener para el sector construcción, cómo abordamos ciertos temas de implementación y para eso nos acompañan tres speakers muy interesantes, tres invitados que nos van a comentar desde distintas aristas cuáles son las oportunidades y desafíos que existen respecto a la ley REP para el sector construcción. Les damos la bienvenida en nombre de la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción a este encuentro y esperamos que sea una instancia de aprendizaje, de conocer sobre los alcances de esta nueva ley de responsabilidad extendida del productor y ver todas estas múltiples oportunidades y desafíos que están para el sector de la construcción. Vamos a comenzar este encuentro con la presentación de una invitada muy especial, Verónica Latorre, ya es coordinadora técnica de edificación, la CDT de la Cámara Chilena de la Construcción, que nos va a comentar cómo se relacionaría la ley REP con nuestro sector de la construcción. Verónica, muy bienvenida. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Creo que para ir avanzando y de acuerdo a lo que conversábamos nosotros al principio, lo que podemos hacer es que vayan haciendo preguntas por el chat y las podemos resolver al final. Si todo sale bien, dentro de mis 15 minutos van a haber unos minutos para hacer preguntas y después podemos conversarlo o profundizarlo en el conversatorio. ¿Cuál, de alguna manera, es la orientación que tiene esta presentación, que se llama ¿Cómo se relacionaría la ley REP con el sector construcción? Para poder responder esta pregunta o cómo yo la estoy abordando, les tengo que comentar un poco lo que hago. Como dice ahí, yo soy coordinadora técnica de edificación para la CDT y para la Cámara Chilena de la Construcción, y lo que a mí me corresponde hacer es, de alguna manera, identificar las implicancias y exigencias que hay dentro de todo el marco normativo y regulatorio técnico de la edificación. Y efectivamente, aun cuando la ley REP no necesariamente apunta hacia industrias como la construcción, dado que son tan amplios, efectivamente en algún minuto se va a sumar de alguna manera matricial, va a empezar a aparecer en la gestión que nosotros hacemos en las obras de construcción. Entonces lo que ocurre es que tenemos que empezar a pensar un poco cómo lo vamos a hacer, y para eso yo les voy a dar al final un ejemplo, pero la idea principalmente no es, como yo siempre digo, que se aprendan de memoria algo que está escrito en alguna parte, sino que se queden con los conceptos importantes, ¿ya? Entonces, comencemos. ¿De qué habla la ley REP? Y esto es bien interesante, porque la ley REP o el tramo o la parte REP de la ley es solo una parte de la ley. Y eso es lo primero que tenemos que saber. Esta es una ley de junio del año de 2016 y es una ley marco del Ministerio de Medio Ambiente que habla de tres cosas, no de una. Habla de fomento al reciclaje, habla de gestión de residuos y habla de lo que nosotros llamamos REP, que es la sigla que se entiende o que deriva de responsabilidad extendida del productor. Ahora, ¿por qué a una ley marco que habla de tres cosas que son diferentes, complementarias, pero diferentes, y cada una en sí misma es tan importante? ¿Por qué a esa ley le llamaríamos ley REP? Porque lo más importante que aparece es esta responsabilidad legal que existe para los productores. Eso antes no existía, y por lo tanto es por eso que le llamamos ley REP a una ley que es mucho más que responsabilidad extendida al productor. Y creo que eso es súper importante que nosotros lo sepamos. Ahora, ¿qué es la responsabilidad extendida al productor? Primero hay un concepto ahí de como una responsabilidad extendida, o sea, me está diciendo que
de haber una responsabilidad anterior, ahora la responsabilidad a partir de la dictación y la implementación de esta ley, ¿cierto?, va a ser mayor, va a crecer esta responsabilidad, ¿cierto? Pero no, esta responsabilidad no es de todos, es de los productores. Y aquí entonces se produce algo bien interesante. ¿Qué es lo que esta ley define para efectos de responsabilidad extendida del productor? ¿Qué es lo que entiende como un productor? Porque va a ser la persona legal o jurídica, puede ser una empresa o puede ser la Verónica Latorre. Ese productor va a tener la responsabilidad extendida respecto de lo que establezca la ley. Por lo tanto, primero que nada necesitamos saber de quién es la responsabilidad. Entonces, el productor es quien lo produce, es decir, la industria. Primero que nada, puede ser la industria, el que lo produce. 2, puede ser quien lo trae a Chile para venderlo. Por lo tanto, ahí no solamente hay industrias, aquí hay proveedores, y en algunos casos, dependiendo del tamaño del proyecto, si una inmobiliaria o una constructora hiciera una importación importante para Chile, ¿cierto?, que tuviera una responsabilidad generada a partir de esto, también sería considerado la inmobiliaria o la constructora, según sea el caso, ¿cierto?, como productor, y por lo tanto, quien debe asumir la responsabilidad extendida, que la vamos a definir en un segundo más. ¿Quién más puede ser productor? Es productor quien vende en el mercado nacional por primera vez con marca propia. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner un ejemplo súper doméstico, pero este es el que más sirve. Nosotros conocemos las bebidas cola y hay algunos supermercados, ¿cierto?, que venden bebidas cola con la marca del supermercado, ¿cierto? En ese caso, para efectos de la responsabilidad extendida, el productor no es el que genera la bebida, tampoco es el que vende el envase, es el supermercado que vende la bebida envasada. ¿Se entiende? Entonces, ¿quién es productor para efectos de responsabilidad extendida del productor? Es 1, quien lo produce en Chile. 2, quien lo trae a Chile. ¿Quién lo importa? Los proveedores. 3, quien lo vende por primera vez con marca propia. Cualquiera de esas 3 cosas es un productor para efectos de la ley REP. Espero que se entienda hasta ahí. Ahora, ¿qué es lo que es la responsabilidad extendida? La responsabilidad extendida principalmente tiene que ver con la responsabilidad respecto del residuo post-consumo. Por ejemplo, hasta antes de la ley REP, yo podía decir, bueno, yo compré la pila, usé la pila se descargó, y lo que pase con la pila, que ya no tiene carga, es responsabilidad mía, Verónica Latorre. Desde el momento que aparece el concepto de responsabilidad extendida, eso cambia. Y ese cambio no es tan sutil, porque en el fondo, si uno mira cómo se está abordando, en el caso, por ejemplo, de una pila o de una batería, a mí ya no me están vendiendo la pila, a mí me están vendiendo la energía que viene en la pila, o la energía que viene en la batería. Por lo tanto, toda vez que yo ya hice uso de esa energía, lo que queda, que es la pila o la batería, sin energía, es un residuo post-consumo. Entonces lo que está haciendo es que está amarrando el final, ¿cierto?, de toda esta cadena de consumo con una responsabilidad que recae sobre el productor. Eso es, en términos súper simples, lo que uno entiende por responsabilidad extendida del productor. ¿Ya? Entonces, lo voy a mover acá. Se genera una responsabilidad respecto del residuo post-consumo para quien lo trae al país, para quien lo produce o para quien lo vende por primera vez
con marca propia. Eso es. Entonces, hasta ahora, en resumen, la ley REP no es ley REP, es una ley marco del Ministerio del Medio Ambiente que habla de 3 cosas. Una de ellas es la responsabilidad extendida del productor. Ahora, si ustedes se fijan, o uno se pone a pensar en general, en todo tipo de industrias, es muy difícil encontrar algún producto que no tenga un residuo postconsumo. Y por eso que el impacto de la ley REP es tan grande, porque es absolutamente transversal a todo lo que hacemos. Ahora, la ley REP no lo hace indiscriminadamente, no lo hace para todos los productos, sino que lo que hace es que identifica lo que se llaman los productos prioritarios que aparecen en la ley. Inicialmente aparecen aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, envases y embalajes. Ese es el que de alguna manera puede ser como el más transversal a todo tipo de industrias, neumáticos y pilas. Entonces, ¿qué me pasó a mí? A mí una vez, yo me acuerdo que estaba hablando de esto y una persona que me dijo, bueno, pero me da lo mismo si yo los envases de pintura los tiro en la vereda nomás. A mí qué me importa. Pero resulta que no es así, porque la ley tiene un artículo, que es el artículo 37, que dice que nosotros tenemos la responsabilidad de separar esos residuos. Y eso ya tiene 2 implicancias. Uno, cuando todo esto esté funcionando, porque ustedes se podrán imaginar que para que una ley así esté 100% implementada, se necesitan muchos reglamentos. Pero cuando esté funcionando, hay cosas que nosotros hoy podemos tirar a la basura y que no vamos a poder tirar a la basura. Eso ya hace una diferencia, ¿cierto? Ahora, para cada producto prioritario, por ejemplo, voy a poner envases y embalajes, que es como el ejemplo que voy a usar hoy, de alguna manera para poder ilustrar de mejor manera cómo se entrelaza o cómo se agrega a lo que vemos en la construcción. Va a exigir metas de recuperación en función de la operación anual del productor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, en términos simples, si yo como productor, para vender mis cerámicas, incorporo al mercado 15 toneladas de cartón corrugado, que es el envase de las cerámicas, va a haber un reglamento que me va a decir a mí, Verónica Latorre, productora de cerámicas, tú eres responsable de que se recupere una porción de esas 15 toneladas de cartón corrugado que tú metiste en el mercado para poder vender tus cerámicas. ¿Ya? Ahora, en algunos casos, porque no todos estos reglamentos están dictados, en algunos casos, por ejemplo, y estas metas siempre van creciendo, o sea, si este año hay que recuperar el 60%, el próximo hay que recuperar el 70%, y después el 80%, y así, en algunos casos va a sobrepasar el 100% de recuperación anual, para que tenga un efecto retroactivo, es decir, empecemos a recuperar cosas que ya quedaron tiradas de antes, de alguna manera, ¿cierto? Y cada uno de estos queda, de alguna manera, determinado por un reglamento. Ahora, lo primero que uno pensaría y uno diría, bueno, la Verónica Latorre, que tiene una fábrica de cerámico, ¿cómo va a recuperar el cartón corrugado en el que envasó su cerámico? Es súper simple. No voy a entrar en detalles, pero me tienen que creer. La ley marco del Ministerio del Medio Ambiente crea un mercado en torno a lo que tiene que ver con el reciclaje, y por lo tanto eso hace que para que los productores puedan cumplir con esa obligación que les establece el Ministerio y que está muy bien regulada, por lo menos lo que tiene que ver con envase y embalaje, ¿cierto? Se crean industrias, actores que van a colaborar, además de uno en su casa, hijo de vecino, van a colaborar, ¿cierto?, en poder recuperarlo. Por lo tanto, yo como productor no tengo que ser responsable necesariamente de en mi planta tener un lugar donde se acopie el cartón corrugado y se mande a reciclar. Eso no tiene que ser así. Yo puedo tercerizar ese servicio, ¿ya?
Perfecto. Entonces voy a entrar un poquito en lo que tiene que ver, por ejemplo, con envases y embalaje, porque en el caso de envases y embalaje, que es como lo que uno, creo yo, se puede relacionar desde un punto de vista más de lo propio, de lo que hacemos todos los días, están los cartones para líquidos, el metal, el papel y el cartón, el plástico y el vidrio. Pero hace una subdivisión, y ahí yo tengo marcado con 2 estrellitas los que son no domiciliarios. O sea, domiciliarios para efectos de la ley REP es cartón, metal, papel y cartón, plástico y vidrio. Y no domiciliarios, que van a ser los residuos que van a tener, por ejemplo, que separar para que sean recopilados en una industria, ¿cierto? Es metal, papel y cartón y plástico. ¿Por qué? Porque es poco probable que a una industria llegue algo en un tetra o llegue algo en vidrio. ¿Sí? Eso es lo que se está suponiendo. Para la producción, no estoy hablando de las oficinas, estoy hablando de la producción. Ya, perfecto. Y a su vez, cada subcategoría tiene muchos tipos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en envases y embalaje de papel y cartón hay muchos tipos, se separan, ¿cierto? En plástico hay 7, 9 tipos, también se separan, de acuerdo al tipo de plástico que se trate, porque obviamente valorizarlos, reciclarlos, va a depender del tipo de material que se trate. Eso tiene mucho que ver con la naturaleza del material como tal y, por supuesto, que el uso que se le dio, porque hay ciertos materiales que se usan como contenedores que no van a poder ser reciclados porque ya, ¿cierto?, infiltró esta sustancia o este líquido en el plástico como tal. Ya, entonces, pensemos en la NSH 3562. ¿Qué es la NSH 3532? Es la norma chilena que de alguna manera le da un puntapié inicial a lo que es la gestión de residuos en obras de construcción, ¿cierto? Nosotros en las obras de construcción que generamos RCD, residuos de construcción y demolición, seguimos siendo una industria o generamos un tipo de residuo que es no regulado. Y eso implicaba que había muchas indefiniciones. Pero desde que tenemos la 3562, que es oficial, no obligatoria, pero es oficial, esta norma nos dice lo siguiente. Mire, usted en una obra de construcción va a tener 2 tipos de residuos. Va a tener residuos peligrosos y no peligrosos. Los no peligrosos les vamos a llamar RCD. ¿Por qué? Porque los residuos peligrosos ya están amplia y profundamente regulados. Por lo tanto, no necesitan una regulación. Lo único importante, en el fondo, que está diciendo la norma es, ojo, oye, tus residuos peligrosos tienes que manejarlos de acuerdo a lo que indica la reglamentación vigente. Ahora, los no peligrosos es lo que nosotros llamamos los RCD. Y ahí tenemos los inertes, que es lo que uno generalmente, ¿cierto?, relaciona con escombros, ¿cierto? Tenemos no inertes y tenemos asimilables a domiciliarios. ¿Y cuáles, por ejemplo, podrían ser esos asimilables a domiciliarios? Esos asimilables a domiciliarios podría ser, por ejemplo, para imaginárselo de manera simple, todo lo que sale de los basureros de las oficinas, todo lo que sale de los basureros del casino, ¿cierto? Que se parecen a los residuos que podrían venir de cualquier oficina o que podrían venir de una casa, ¿cierto? Ahora, cuando yo le incorporo la ley REP y las responsabilidades que nosotros ya vimos que la ley nos dice que tenemos, respecto de que tenemos la obligación de separar adecuadamente los residuos de acuerdo a cada tipo para que sean recolectados, ¿cierto? Cuando yo logro hacer eso, entonces lo que pasa es que esto, al menos estos asimilables a domiciliarios, metal, papel, cartón, plástico, etcétera, ¿cierto? Son cosas que yo voy a tener que empezar a separar en obra. Y probablemente los residuos inertes, que son los que yo les decía que uno lo relaciona probablemente con los escombros, ¿cierto? También los vamos a empezar a separar en obra. Entonces, lo que ocurre
es que de alguna manera ya estamos en un camino, esto solamente va a ir mejorando y solamente vamos a ir creciendo en un camino en que tenemos que empezar a tener una conciencia y vamos a necesitar empezar a aprender respecto de cómo adecuadamente vamos a poder cumplir en todos los niveles en una obra respecto de las responsabilidades que nos indica tanto la ordenanza, la ley REP y lo que en el futuro va a ser el reglamento sanitario de residuos de construcción y demolición que esperamos que prontamente salga. Así que creo que en lo general cumplí con que se entendiera un poco de qué se trata la ley REP, dónde está metida y cómo de alguna manera se va a ir entrelazando en lo que va a ser nuestra gestión. No sé si hay preguntas, comentarios. Estoy un poquito más, pero no mucho. Muchas gracias, Verónica. Gracias por este contexto y por ayudarnos a entender un poco cómo se podría relacionar el sector construcción con esta ley. Destacable lo que tú mencionas de que hay mucho de colaboración y que aquí las empresas no están solas. Creo que eso es importante de aclarar. Tenemos algunas consultas en el chat respecto a si que la MSH 3562 es voluntaria. Sí, sigue siendo una norma de adhesión voluntaria, pero dicho lo anterior, yo creo que no lo va a hacer por mucho tiempo. Yo creo que prontamente se va a transformar en una norma obligatoria. Es muy sencilla, ¿eh? O sea, no puedo entrar en detalles, pero en verdad es muy sencilla. Súper. Muchas gracias, Verónica. Tomando el tema de justamente esta colaboración y cómo se implementa la ley, queremos dar el pase a Nesco Kuzmicic, quien nos va a poder comentar un poco más sobre los sistemas de gestión, la ley REP, sus alcances, la implementación y cómo existe también este marco de colaboración para abordar este tema. Muy bienvenido, Nesco. Hola, Candy, muchas gracias. Eh, em, También agradecer esta instancia para poder contarle un poquito más de cómo se implementa la ley REP, al menos en envase y embalaje, que es donde en principio le pega más al sector, ¿ya? Em, la idea es un poquito hacer una introducción de lo que es la ley REP, algo ya ha dicho Verónica, un poco también de cómo se relaciona la REP en la construcción, y hablar ya directamente de los sistemas de gestión y ProRed, que es un sistema de gestión no domiciliario que estamos apoyando y propiciando. Esta lámina me gusta también partir por ella, porque da cuenta de la evolución del concepto de responsabilidad extendida del productor, al menos en envase y embalaje, en el mundo. Entonces, parte en los 90 en Europa, ya en los 2000, en los 2000 ya estaba extendida a toda Europa y Japón, y si uno ve al 2018, ya gran parte del mundo tiene esquemas de responsabilidad extendida del productor. Nosotros estamos aquí en naranjito, pero ya vamos a estar en azul a partir del 2023. Y lo otro importante es que es parte de las obligaciones de la OECD. Entonces esto no es una política pública que haya sido adoptada porque sí solamente, sino porque es una obligación. Estos son los 6 productos prioritarios. Ya nos vamos a concentrar en envases y embalaje. Y volviendo al tema de las definiciones, porque igual es importante que se entiendan, ¿ya? El rol de productor, cuando hablamos de productor, estamos hablando del regulado, ¿ya? Y las acepciones es quien comercializa un producto envasado por primera vez en el mercado nacional, ¿ya? En general estamos hablando de las marcas, quien vende bajo marca propia un envase, un producto envasado, y quien importa un producto envasado para su uso profesional, ¿ya? Esas son las 3 acepciones de los regulados. Pero está la otra regulación, como bien dijo también Verónica, que habían varias, de que no solamente era la responsabilidad extendida en el caso de tener metas de valorización, sino también hay otras regulaciones, y una, por ejemplo, es la del consumidor industrial, que básicamente estamos hablando de los patios traseros, o asimilable también a una obra de construcción, que también genera obligaciones. No genera metas, pero sí obligaciones. En este caso, de
de separar y gestionar de forma adecuada los residuos. Esta es la lámina que suele usar el Ministerio de Medio Ambiente para explicar cómo esta regulación que establece metas se logra cumplir. La única forma de cumplir con la ley REP es a través de sistemas de gestión. Esto no es un servicio, son corporaciones sin fin de lucro. En el mundo existen dos tipos, con fin de lucro o sin fin de lucro, pero el modelo es igual en todas partes del mundo. Pueden ser sistemas de gestión colectivo, donde se agrupan muchos productores. En general en el mundo existen sistemas de gestión colectivos, no individuales, y estamos hablando de miles de empresas que se unen precisamente para cumplir la ley a través de estos sistemas de gestión. Y pueden también la opción de ser un sistema de gestión individual, pero en ese caso de todas maneras se tiene que crear el sistema de gestión individual, ¿ya? Se tiene que crear como sistema de gestión. Y es esta instancia la que se relaciona con los otros actores de la cadena y da cumplimiento a las obligaciones particulares de cada uno, ¿ya? Lo más similar a esto son las mutuales de seguridad. Esto vendría siendo la mutual de seguridad de los envases, embalajes, de los residuos, ¿ya? Porque es obligatoria y tienen que estar todos, y las opciones en general son de grandes mutuales. No hay una dispersión de miles de mutuales, sino hay 2 o 3. Aquí va a ser muy similar en lo que son los sistemas de gestión. Entonces, los sistemas de gestión, la obligación, bueno, de partida de los productores, es afiliarse a un sistema de gestión, informar la cantidad de envases y embalajes que introducen en el mercado cada año, pagar la tarifa correspondiente, ¿ya? Que es el POM, es un P por Q, el P es la ecotarifa que fijan los sistemas de gestión, y el Q es lo que ponen en el mercado, y bueno, cumplir obviamente a través de un sistema de gestión. Y el sistema de gestión tiene que cumplir estas obligaciones por el total de productores. Entonces son obligaciones que se ven en un ámbito colectivo, o cumplen todos o no cumple ninguno dentro de un sistema de gestión, ¿ya? Y lo que tiene que presentar el sistema de gestión es un plan de gestión, que es donde se responden todas las preguntas, toda la estrategia de cumplimiento está en este plan de gestión, que responde al qué, al cómo, al cuánto, cuándo, en fin, todas esas preguntas se contestan en el plan de gestión. Perdón, ya. Esto me ha pegado esta cosa, bueno. Las características de los sistemas de gestión, entonces, lo primero es que están formados por productores, no por gremios, no por consultores, son exclusivamente los productores quienes adhieren a los sistemas de gestión. En el fondo no es un servicio, son parte de, son organizaciones eminentemente colectivas, ¿ya? Y la misma reglamento fija algunas restricciones precisamente para que no abunden tantos sistemas de gestión individual, pero que finalmente se traducen en un sobrecosto. Si alguien quisiera hacer un sistema de gestión individual, va a estar obligado a ir a buscar su propio envase de su propia marca al punto donde se genera. Esa obligación no la tienen los sistemas de gestión colectivo, que pueden cumplir con cualquier tipo de envase, obviamente del ámbito de responsabilidad. Y lo otro es que hay temas de transparencia y libre competencia. Aquí estamos hablando de organizaciones donde van a tener cientos o miles de empresas, y por lo tanto obviamente van a haber competidores, integración vertical, horizontal, y por eso están todos los sistemas de gestión actualmente, y así está por ley, en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica, ¿ya? Y lo otro ya lo dije, que es una organización sin fin de lucro. En Chile se separaron los envases en dos, como bien dijo Verónica, en envases domiciliario y no domiciliario, ¿ya? El modelo que siguió Chile es el modelo de Bélgica, donde hay metas separadas. Hay otros países de Europa donde también hay sistemas de gestión industriales, pero no tienen metas. Entonces hoy en el mundo, los únicos 2 países que tienen metas para cada uno por separado es Chile y Bélgica. Europa está tendiendo hacia allá, porque se dan cuenta que muchos países en el fondo no tienen esta distinción, y por lo tanto hay un subsidio de lo que es la recolección industrial, que en general es más limpia y alcanza mayores tasas de recolección, hacia el ámbito domiciliario, y ese no es el objetivo, claramente. Entonces, dentro de lo industrial, tenemos que todos aquellos envases que se comercializan en un flujo B2B, ¿ya? Todos aquellos también envases importados, todos los que son envases secundario y terciario, por definición, son no domiciliarios. Y bueno, existe un catálogo que define qué es domiciliario y qué no es domiciliario, porque hay muchos envases, también en la construcción, que uno los puede encontrar tanto en un home center como
en una obra de construcción. Entonces la pregunta es, ¿cuál? Es decir, ¿dónde tengo la responsabilidad como productor? Con las metas de cumplir las metas domiciliarias o no domiciliarias. Bueno, el catálogo establece en blanco y negro uno u otro. Entonces estamos hablando de cajas, de bines, de sacos, de maxisacos, de film de embalaje, de stretch film, de tambores, IBC, todo eso es parte de los envases no domiciliarios. ¿Quiénes están afectos? Cualquiera que ponga más de 300 kilos al año de residuos, o sea todos. La materialidad, como dijeron también, metal, papel y cartón y plástico para los no domiciliarios, y las multas son de no integrarse en un sistema de gestión, son las multas que tiene la legislación ambiental, que son 10.000 UTA, es decir, 8 millones de dólares aproximadamente. Entonces, está hecho para que todos tengan que estar, ese es el objetivo. Y estas son las metas para uno u otra categoría. Como pueden ver, son más bajas en el ámbito domiciliario, porque la línea de base también es menor, no hay una recolección en Chile casa a casa todavía, exceptuando algunos pilotos. En cambio, en el mundo industrial sí hay una mayor recolección en las empresas, separación principalmente del cartón, y por lo tanto las metas son mayores. Pero aquí hay un problema, de que esto está empujado principalmente por el cartón, que tiene una alta tasa de valorización, pero estamos todavía ahí con bajas tasas en lo que es reciclaje del plástico y del metal. Por lo tanto, ahí está el objetivo y el desafío que tienen los sistemas de gestión. ¿Cómo ven los sistemas de gestión? Bueno, los sistemas de gestión, para que ustedes entiendan, en esta instancia donde van a participar muchos productores, lo que cada uno de ellos produce, este POM, lo puesto en el mercado, lo tienen que informar a los sistemas de gestión. Y el sistema de gestión lo que va a tener es un gran pool de envases, que básicamente son materiales. Si algunos materiales peligrosos o no peligrosos, pero va a tener una gran cantidad de plástico, de cartón y de metal. Y es respecto a ese total que va a cumplir con la meta, ¿ya? Lo más parecido es un balance de masas. Entran envases de diferentes productores, de diferentes tipos y naturaleza, y el sistema de gestión, respecto a esos totales de sus socios, tiene que demostrar el cumplimiento y el reciclaje de la cantidad equivalente a la meta ese año. Por ejemplo, si los productores de socios de un sistema de gestión pusieron en total 100 toneladas y la meta en el año 3 es de 25%, el sistema tiene que dar cuenta y demostrar que fueron recicladas 25 toneladas. Ahora, pasando al ámbito de la construcción, esto también se entrelaza con algunas metas y estrategias que está desarrollando la Cámara Chilena, y la CDT está muy presente también en esta estrategia de economía circular del sector. Hay una hoja de ruta que plantea metas de reutilización y reciclaje bastante grandes, ¿ya? Y en virtud de eso es incluso posible, y está dentro de la evaluación del Ministerio, que los mismos residuos de la construcción y demolición tengan a su vez sus metas red. No es algo que esté todavía ni zanjado ni nada, pero está dentro de las posibilidades y dentro de la evaluación. Entonces, ¿cómo afecta en el fondo esto de la red y estas obligaciones al mundo de la construcción? Y uno podemos ver que a nivel de uso de materiales en la construcción hay muchos envases. Esta foto la saqué yo en Ñuñoa hace poquito. Y uno ve como hay muchos envases, ¿ya?, que obviamente se van todos juntos, mezclados con otros tipos de residuos, se va a un relleno, a un pozo lastrero, en fin. Entonces, primero que nada, las obligaciones de los productores que abastecen al mundo de la construcción, es decir, todas las empresas de pintura, de cemento, de, qué sé yo, de palmetas, cualquier cosa que venga envasado y que llegue al mundo de la construcción, tiene una obligación red. Pero también la obra de construcción, la idea es que dentro de los mismos sistemas de gestión se puedan dar proyectos que vayan en función de una mayor separación para lograr un reciclaje. Y eso es, hacia allá es donde se apunta. El sistema de gestión, junto con cumplir con las metas para sus productores, va desarrollando algunos proyectos. Y eso, por ejemplo, el caso del mismo Valipack, que es el sistema de gestión no domiciliario de Bélgica, que tiene un proyecto de, le entrega sacos, unas bolsas donde van dejando solamente, por ejemplo, los film. Se han desarrollado proyectos donde
el film stretch, que envuelve materiales de construcción, tiene un 50% de material reciclado. En fin, también hay casos de recuperación de envases de pintura, de uso también de madera de pallet en OSB, en fin. Entonces, hacia allá es donde se tiene que, o la idea, el objetivo es avanzar, ¿ya? Hacia una mayor valorización y una incorporación dentro de la misma construcción. Entonces, el vínculo, primero que nada, son las metas de envase y embalaje que designa la ley REP para los productores. En este caso hay muchos productores, y hay algunos que son parte incluso del sistema de gestión ProREP que estamos desarrollando. Y como les dije, hay una posible incorporación porque está en estudio si el modelo REP se va a aplicar o no también a los residuos de la construcción, ¿ya? Y por otro lado, la ley REP también tiene formas para ir propiciando esta economía circular dentro del sector de construcción. Por un lado, a través de estimular tarifas de uso de material reciclado, así, tarifas más bajas para quienes incorporen materiales reciclados, y también, como les decía, proyectos al interior de los sistemas de gestión. Ahora, aquí no me voy a detallar en cada uno de estos, pero ¿por qué les hablo básicamente de lo que es el sistema de gestión no domiciliario? No solamente porque nosotros estamos ayudando a propiciar, sino porque gran parte de los envases del sector de la construcción son, por definición, como les mencionaba yo, un catálogo, son parte de lo no domiciliario, ¿ya? Y como tal, entonces, los productores de esos envases, es decir, de esos productos que están envasados, van a tener que adherirse a un sistema de gestión no domiciliario, al menos cumplir con esas metas, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, el caso del cemento, la cal. Hay diferenciación por tipo de envase, en el fondo por peso del envase. Cualquier envase de cemento de sobre 10 kilos, que es la mayoría, tiene una obligación dentro de lo no domiciliario. Y así con distintos elementos, ¿ya? En general, lo que se relaciona con obra misma de construcción son no domiciliarios, y aquellos que se pueden encontrar más comúnmente para una compra para una casa o arreglo, son no domiciliarios. Entonces tenemos que prácticamente todo lo que es estructural y todo está dentro de los no domiciliarios, ¿ya? Y por lo tanto este enfoque es el que hay que adoptar. En el caso de pintura está definido por peso. Esto para que lo tengan y lo puedan después revisar, pero es el catálogo que definió qué es lo que es domiciliario y no domiciliario de los distintos ámbitos, y en este caso específico de algunos elementos que se relacionan con la construcción. Entonces, volviendo a los sistemas de gestión, estábamos que en el mundo de la construcción las metas son más altas que en el ámbito domiciliario, ¿ya? Pero también, por otro lado, se parte de una base más alta, por lo tanto, la idea es aprovechar eso que se hace y mejorarlo. ¿Cómo? A través de esquemas monitoring o de trazabilidad, que lo que hacen es inyectar recursos e incentivos al mercado, en este caso a los consumidores industriales, que pueden ser también las obras de construcción, y es esa el arma que usan los sistemas de gestión no domiciliaria, al menos los que se están planteando acá en Chile, ¿ya? Que es seguir con el modelo belga, y eso significa que son tarifas más bajas que en un sistema domiciliario. Para que ustedes tengan una referencia, estas son las tarifas euros por tonelada de Bélgica, de Valipack, para envases reciclables de cartón, metal, 25 euros por tonelada, reciclables de plástico un poco mayor, porque hay incentivos para la separación del plástico, no así del cartón, porque tiene un valor positivo en el mercado. En cambio, los sistemas aportan a los consumidores industriales por la separación del plástico, y envases no reciclablemente un poquito mayor. Si uno quisiera hacer la comparación de las tarifas en un sistema domiciliario, en el mismo Bélgica, habría que multiplicar esas tarifas por 8. ¿Ya? Entonces, ahí se tiene una idea de cuánto es el costo dentro de los sistemas de gestión. Bueno, y lo que estamos armando en ProREP es un sistema de gestión no domiciliario, que la idea es que sea circular, que propicie la economía circular en el sector industrial, que sea representativo de la industria, que es bien diversa, específico exclusivamente para el ámbito industrial no domiciliario, y obviamente que sea costo efectivo. No van a ser muy distintas las tarifas que las que se tienen ahí en Bélgica. Y esta es la hoja de ruta, y esto es lo preocupante, porque el reglamento se aprobó el 16 de marzo del 2021, ahí se establecieron las metas. Y se señala que las empresas tienen que estar un año antes dentro de los sistemas de gestión, y se parte el 2023, por lo tanto, el 16 de septiembre de este año,
las empresas reguladas tienen que entrar dentro de un sistema de gestión o armar su sistema de gestión. Eso significa que tienen que adherirse, pero si llega alguien, ahora adopto desde la perspectiva de un sistema de gestión, el 15 de septiembre, con adherirse a un sistema, es muy difícil que esa información que tiene que entregarle al sistema pueda estar dentro del plan de gestión, que es lo que se tiene que entregar el 16 de septiembre del 2022. Y siendo así, sería muy difícil que pueda cumplir. Podría estar dentro del sistema de gestión, pero incumplir el primer año. Por eso mismo, entonces, les decimos que debieran estar un poco antes. Pero estamos hablando ya de que quedan 2 meses. Entonces, ha habido ahí una demora en general en adoptar las decisiones, pero esto es una regulación que está para cumplirse. Bueno, y estos son los distintos hitos nuestros. Ya somos más de 40 empresas que ya han adherido, y lo que estamos en este proceso, estamos por un lado esperando el informe favorable del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, como el resto de los sistemas, que debiera salir obviamente antes de septiembre, y tenemos que presentar el plan de gestión, y eso es a lo que estamos abocados ahora. Y estas son algunas de las empresas que ya están en ProRed, ¿ya? Y como pueden ver, hay de ámbitos diversos, desde minería, agroquímica y todo, pero hay varios de la construcción. Está Nauf, está Volcán, está Sherwin, Tricolor, en fin. Entonces, esto para que ustedes tengan y sepan también con quién hablar en el caso de que requieran, porque para estar en cumplimiento van a tener que estar dentro de un sistema de gestión, y no es que hayan muchas opciones, solamente hay 2. Así que eso. Probablemente me pasé, pero yo creo que la idea era poder transmitir lo más posible, un poquito rato. Muchas gracias, Nesco. Es interesante ver que finalmente se habilitan estos sistemas de gestión para ayudar a movilizar los materiales y poder ver que los residuos de algunas industrias empiezan a ser un recurso para todos los implementos y habilitar la regulación. Lo que nos lleva al tercer tema de esta jornada, que tiene que ver con plásticos. Tenemos a una invitada muy especial, Magdalena Balcells, gerenta general de Acipla, que nos va a hablar ahora de oportunidades, ¿no? Cómo el sector construcción tiene la oportunidad de utilizar nuevos productos, nuevos desarrollos a partir de plástico, el reciclaje de plástico y nuevos desarrollos para la construcción, y cómo también contarnos sobre lo que está haciendo Acipla en relación a producción limpia y abordar el reciclaje de plástico. Así que muy bienvenida, Magdalena. Adelante. Buenas tardes a todos. Gracias, Katy, por esa presentación. Y gracias a los 2 presentadores previos, porque ya dieron bastante contexto, entonces me va a ahorrar a mí un par de láminas. Aquí voy a compartir, cuéntenme si se ve bien. Sí, falta poner, ahí está perfecto. Listo, muchísimas gracias. Entonces, tal como les dijo Katy, yo soy la gerenta general de Acipla, Magdalena Balcells es mi nombre, y les voy a contar un poco cómo la ley REP y la construcción ofrece desafíos y oportunidades en el mundo de los plásticos. Quizás lo primero que tenemos que entender es qué pasa con los plásticos en Chile, cómo es este mundo aquí en Chile. Bueno, esta industria en Chile, nosotros como gremio convocamos a toda la cadena de valor del plástico y agrupamos a 430 empresas, entre materia prima, transformadores, maquinaria, recicladores y gestores de residuos, empresas de logística y otros servicios. Generamos más de 27.000 empleos directos, representamos casi un punto del PIB, y en el 2020 el consumo aparente de plásticos en Chile, que es una fórmula que hacemos nosotros mismos, fue de casi 1 millón de toneladas. Primera aclaratoria, es 1 millón de toneladas para todas las aplicaciones plásticas. ¿Y por qué aclaro esto? Porque después vamos a ir a reciclaje, entonces quiero que entiendan qué es lo que está saliendo a la calle a nivel de reciclaje. Tenemos un 48% del plástico, Chile produce muy poquito plástico, y de todo lo que se produce adentro, más lo que se importa como materia prima virgen y manufactura elaborada y semi-elaborada, tenemos que un 48% se destina en envases y embalajes, un 21% a la industria que nos convoca, a la construcción, un 8% le toca a la agricultura y a la pesca, otro 8% a minería y otro 8% a retail, juntando esos 3, más o menos el mismo peso, casi un poquito más del peso que tiene construcción solo. Y después tenemos otras aplicaciones donde están cosas médicas, plásticos de ingeniería, etc.
¿Cómo estamos en materia de reciclaje en Chile? Bueno, nosotros hemos realizado 2 estudios de reciclaje, uno en el 2018 y la segunda versión del 2020, donde mejoramos varios de nuestra mirada, hicimos doble clic en algunos ítems que en la primera oportunidad no hicimos el doble clic, y llegamos a la conclusión de que en el año 2018, del casi 1.000.000 de toneladas que se ocuparon, porque ese número se ha mantenido bastante constante en el tiempo, se reciclaron casi 84.000 toneladas. Mientras que en el 2020, pese al confinamiento y a la pandemia, de un total de 970.000 toneladas, se reciclaron casi 93.000, o sea, casi el 10%, 9,6% para ser exacto, del total. ¿Qué quiere decir esto? Si volvemos a este círculo, no todo es susceptible de salir al mercado en un periodo de un año. Por lo tanto, este número uno lo podría multiplicar por 2, básicamente, porque es, o sea, el porcentaje de, el número no, pero el porcentaje de reciclado equivale a mucho más, porque no todo ese plástico está saliendo todos los años, es decir, lo que usamos en tubería, en mobiliario, en cajas, no sale en cajas de esas que se usan para organizar, no las cajas de embalaje. Esas no salen durante el mismo año, o al menos en el supuesto que nosotros hacemos, no salen del mismo año al mercado. ¿Qué otro dato relevante podemos ver sobre el origen de los plásticos que se reciclan en Chile? Bueno, en el 2018 el 83%, es decir, casi 70.000 toneladas correspondían a origen no domiciliario. Nesco les explicó hace un ratito la diferencia entre domiciliario y no domiciliario, el origen, y un 17% al domiciliario, donde la joya de la corona es para el PET, o el plástico de botella, o sea, la botella de plástico de bebida agua. En el año 2020, esta cifra aumenta casi 80.000 toneladas, es decir, 86% del total del reciclado corresponde a origen no domiciliario, y ahí es donde nos damos un salto más o menos relevante, porque es un 86% respecto del total reciclado, ya que es bastante más que el año anterior. Entonces, del casi 1.000.000 de toneladas de plástico que se consumieron en Chile en el 2020, se reciclaron casi 93.000, equivalentes a un 9,6%. El total de plásticos reciclados aumentó cerca de un 11%, lo que es súper positivo, porque todavía la ley REP no entra en vigencia. O sea, todavía no hay una obligatoriedad y ya estamos reciclando más plástico, y estamos convencidos de que la cifra en domiciliario habría aumentado también en forma significativa de no haber estado confinado. Si bien la tasa de reciclaje creció, la pandemia, como les acabo de explicar, ralentizó en la recuperación de plásticos domiciliarios, pero la tarea se está haciendo. Cuando nos dedicamos, y eso fue una novedad en este informe, nos dedicamos a analizar a qué se destina esta materia prima reciclada, y ahí la Vero lo explicó muy bien, dijo, bueno, y esto hasta que entra un valorizador. Después vamos a ver, más adelante en la presentación, que hay un problema cuando entra el valorizador y qué pasa después con esa materia prima. Si hoy en día ya no se está usando, ¿en qué se va a usar en el momento que dispongamos de más? Entonces les dejo esa idea ahí dando vueltas, porque la vamos a retomar. Entonces, ¿a qué se dedica esta materia prima reciclada que se está recolectando hoy? Es decir, lo que hoy sí genera una oportunidad de negocio y por eso se recicla. Un 50% corresponde a manufactura y un 20% a agricultura y pesca. Y según aplicación, un 59% se destina a aplicaciones distintas a envases y embalajes, que son mobiliario, piezas de la construcción, entre otros. Un 26%, es decir, 24 toneladas al año, se destinó a envases secundarios y terciarios como film stretch, sunchos, maxisacos, etc. Y un 15% se destinó a envases primarios como clamshells, que es básicamente lo que se hace hoy en día con las botellas PET que se reciclan. Entonces, ¿qué está haciendo nuestro país para instalar una economía circular? Bueno, ya les contaron de ley REP, y como es de estos conceptos tan importantes de tener, que yo les voy a repetir muy breve, que la ley REP es o responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, es un instrumento económico que obliga a los productores de ser productos comunitarios a organizar y financiar la gestión, a través de un sistema de gestión que se los explico en ESCO, de los residuos derivados de su comercialización en el país. Entonces, la Vero dio el ejemplo de la batería. Cuando yo consumí la energía, perdón, de las pilas, cuando yo consumí la energía de la pila, tengo un residuo que es el cuerpo de la pila. Y entonces el productor va a ser responsable, o el que lo puso en el mercado va a ser el responsable de la recuperación.
a nosotros como industria del plástico nos convoca mucho el envase y embalaje, además es el decreto que entra en vigencia, o sea, el decreto salió en marzo y entra en vigencia en el 16 de septiembre del 2023, es decir, estamos a la vuelta de la esquina. ¿Y en qué busca avanzar esta ley? Disminuir la generación de residuos, desde luego, y fomentar la reutilización y el reciclaje, generar una cultura de separación de residuos en los hogares, transformar los residuos recuperados en materia prima para ser reincorporada a la cadena productiva y de esta manera avanzar hacia la economía circular, fomentar el emprendimiento y generación de empleos verdes. O sea, como ven, es muy ambicioso, es un esquema amplio, bien generalista, y por eso hay que empezar a hacer estos aterrizajes, como es el caso del decreto envases y embalajes que se promulgó en marzo del 2021 y establece para las personas la obligación de entregar separados sus residuos en el origen. Esto, hoy en día, la ley no contempla ningún tipo de obligatoriedad directa a las personas, pero sí a los municipios. Entonces, ahí va a cascadear desde el municipio a la obligatoriedad de las personas. Por otro lado, y aquí es donde es más fuerte para los gestores, exige la recolección selectiva de residuos y envases de embalaje, y se consideran regulados quienes pongan en el mercado nacional bienes de consumo envasados o embalados. Se establecen dos categorías de meta de recolección, domiciliarias y no domiciliarias, perdón, me adelanté un poquito, y la ley establece un ente encargado de reportar las metas y gestionar que se recuperen los materiales, y ese es el sistema de gestión del cual les habló Nesco, cuando Nesco hizo un énfasis más grande quizás en los sistemas no domiciliarios. La Katy y la Vero explicaron que los residuos de la industria de la construcción también se acogen a eso, por lo tanto, es quizás el que más les aprieta el zapato a ustedes. Acá están las materialidades que involucran. En la categoría domiciliario tenemos papel y cartón, plásticos, no están todos los tipos de plástico, metal o sea, hojalata o aluminio, cartón para líquidos y todo tipo de vidrios. Y después, en no domiciliario, se nos acota en dos materialidades, o sea, lo acotamos a tres materialidades dejando dos fuera. Por un lado tenemos cartón y papel, en un segundo instancia tenemos todo tipo de plásticos, y tercero tenemos metal. Lo que es cartón para líquido y para vidrio, si de ser originado a nivel industrial, va a ser asimilado al sistema domiciliario. Entonces, ¿cómo avanza la industria del plástico hacia la circularidad? Bueno, tenemos de partida una APL, un acuerdo de producción limpia, que justamente se hace cargo de ese paso del que les comenté antes, donde la ley REP llega hasta entra un valorizador. ¿Y qué pasa después? Porque ese valorizador, acuérdense que esta ley no tiene subsidios estatales, por lo tanto, tiene que financiarse sola. Entonces, ¿cuál es el incentivo para un reciclador de poner una planta de reciclaje si la materia prima que va a generar no tiene demanda de mercado? Y a eso apunta justamente este acuerdo de producción limpia, porque por restricciones sanitarias, muchos de esos residuos que van a venir de envases primarios no pueden volverse incorporados en la cadena productiva como un envase primario. Y dado eso, tenemos que tratar de cruzar sectores productivos y meterlos en aplicaciones que sí aceptan, sin bajar su desempeño o calidad, materia prima reciclada. Y esto, ¿dónde está la gran apuesta? En la construcción, en la agricultura, en la acuicultura, en los envases y embalajes terciarios, entre otros. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la APL? Impulsar demanda de resinas plásticas recicladas. ¿Y qué es lo que propone? Propone 4 metas específicas. Por un lado, caracterizar y entender la materia prima de la cual disponemos, porque en base a eso podemos decir a ciencia cierta si cumple con un desempeño en el producto final, cumple con el desempeño esperado o no. Implementación de estándares y protocolos de calidad en las resinas recicladas. Impulsar junto al sector público medidas para promover la incorporación de productos con contenido de resinas recicladas y generar acciones de promoción y sensibilización sobre el beneficio del uso de productos con contenido de resinas recicladas. Aprovecho de decir que para lo que es la meta 3 y 4, contamos con la Cámara Chilena de la Construcción, que nos está apoyando, y justamente este taller y este tipo de actividades apuntan a difundir y a dar a conocer qué es lo que va a hacer este APL para cascadear hacia todas las industrias con las que queremos hacer cruces. Este APL, tiene una duración de 2 años, en 2 fases, y está cofinanciado, por supuesto, por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático.
Cuando hicimos el diagnóstico del APL, y esto fue lo que nos animó a seguir avanzando en la implementación, llegamos a la conclusión de que existe la voluntad y capacidad técnica de las empresas productoras o sea, fabricantes de productos plásticos o transformadoras, de aumentar el porcentaje de resinas plásticas recicladas que ocupan en sus aplicaciones. Más del 50% de los entrevistados reconoce usar la materia prima que les queda como scrap. Obviamente nosotros queremos apuntar a otra materia prima reciclada que es menos filete, como decimos nosotros, es menos claro su origen y su homogeneidad. Sin embargo, también nos tenemos que hacer cargo de esa materia prima. Entonces, dado que se evidenciaron diferencias de calidad, es importante poder caracterizar la materia prima y entender a qué nos estamos enfrentando. Eso fue como lo del diagnóstico que nos impulsó a hacer. Aquí tenemos una imagen de todas las empresas que participan y todos los entes, organismos que nos acompañan para poder hacer cascadear todas estas iniciativas. Y tenemos a la Cámara Chilena de la Construcción, Ministerio de Medio Ambiente, de Vivienda y Urbanismo, de Obras Públicas, tenemos a ODEPA, a la SONAMI y a la Cámara de Comercio de Santiago. O sea, como pueden ver, esto es un esfuerzo colaborativo bien grande, donde la idea es que entre todos podamos ir incorporando esta materia prima reciclada en otras aplicaciones. El estatus, o en que vamos con el APL el APL de incorporación de resinas plásticas recicladas, bueno, estamos en su 8º mes de implementación, de un total de 2 años. Se han llevado a cabo 6 talleres de trabajo. Se conformó el comité coordinador compuesto por representantes de los servicios públicos y encargado de revisar los avances e identificar aquellas brechas que hay que superar. Y las 21 empresas adheridas han avanzado en las acciones de la Meta 1 y están comenzando a desarrollar aquellas contempladas en la Meta 2, que tiene por objetivo la implementación de estándares de calidad y trazabilidad en las resinas recicladas. ¿Qué tipo de aplicaciones tenemos o sea, para que ustedes vean cuán amplio es el universo de aplicaciones que tenemos para incorporar esta resina plástica reciclada en ámbitos hay decks, hay mobiliario, hay madera plástica, hay tuberías, hay geomembranas, hay mangas, hay fachadas y revestimientos, hay vigas y techos, hay pasarelas, hay limitadores de velocidad, postes. Todas estas aplicaciones no requieren obligatoriamente pura materia prima virgen. Por supuesto que hay normativas, etcétera, pero todo esto son productos que ya se fabrican con resina plástica reciclada. Eso como para que tengan una idea de lo amplio que es el mundo de las aplicaciones que podemos incorporar materia prima reciclada para reincorporar este material a la cadena productiva y avanzar hacia la economía circular. Muchas gracias y feliz recibo preguntas. Muchas gracias, Magdalena, por también hacernos esta conexión con la economía circular y ver todas las posibilidades que existen. Me imagino que muchas de las empresas que están hoy conectadas están viendo las posibilidades de incorporar elementos con contenido reciclado dentro de los proyectos. Vimos elementos para terminaciones, para urbanización, varios tipos de productos que ya están disponibles en el mercado hoy y que eso hace que sea súper interesante también esta oportunidad de ver la circularidad desde otra perspectiva, ¿no? Muchas veces la discusión se centra en el residuo, pero poder ver que hay oportunidades de incorporar nuevos productos y nuevos materiales hace que sea súper atractivo y una oportunidad interesante de innovación. Tenemos varias preguntas en el chat que nos han hecho. Me gustaría partir por Verónica desde su percepción de cómo las ciertas restricciones que hay respecto al alza de precio del suministro, cómo esto podría movilizar a un uso más eficiente de recursos, a evitar la generación de residuos y cómo, por ejemplo, BIM nos podría ayudar también para ese tipo de manejo. Oye, yo creo que esa es una pregunta súper interesante, porque yo creo que hay una mirada de empezar a juntar cosas, pero claramente nosotros no somos, o sea, clara y lamentablemente nosotros no somos una industria en que eficientemos el uso de las cosas. Y ahí en el diseño, desde el diseño, tú puedes lograr reducir la cantidad de residuos de manera gravitante. Podéis
lograr realmente eficientar el uso de tus recursos, y de hecho es más, hay cosas que son bien interesantes, más allá de que efectivamente puedes tener BIM, de que el incremento de los costos, que no ha sido solamente de los materiales, sino que también tenemos muchos otros incrementos de costos, te empujan un poco a buscar una manera más eficiente de hacer las cosas. Tú también desde la prefabricación puedes lograr generar mucho menos residuos, que en este minuto también es algo que por lo menos el Ministerio de Vivienda está impulsando desde el plan de emergencia. Entonces, acá se pueden generar muchas sinergias. Me parece una mirada súper interesante porque efectivamente la gestión de los residuos genera economías desde el diseño. Lo que pasa es que tú las percibes después, pero te va a generar economías desde el diseño. Hay un KPI que se mide, que probablemente tú, Katy, lo conoces mejor que yo, que tiene que ver con la cantidad de materiales que sale en términos de peso versus la cantidad de materiales que entra. Y entonces, la eficiencia en el uso de los materiales se mide en que salga muy poco respecto de lo que entra. Ese tipo de cosas, por ejemplo, es algo en lo que nosotros no somos fuertes y nos destacamos en general, digamos. Gracias, Vero. Y de hecho, una de las características que tiene la cadena de valor en construcción es que es bien amplia, ¿no? Tenemos distintos tipos de empresas, hay fabricantes de materiales, industriales, proveedores, están las constructoras, entonces muchas veces el tema de los residuos está muy focalizado en constructoras y en las inmobiliarias. Pero ¿qué pasa con los industriales? Y ahí quería hacerle la consulta a Nesco. ¿Cuál es el llamado para los fabricantes de materiales, para los industriales, aquellos que no están precisamente en los residuos de construcción y demolición, sino que generan residuos industriales? ¿Cómo tú ves la vinculación con este tema? Bueno, los productores y fabricantes que generan envase, obviamente, al haber una ley de este tipo, les cambia también mucho de su modelo de producción, ¿ya? Y en el fondo esto de la eficiencia empieza a ocurrir no solamente desde el lado de la demanda, sino también del productor. Lo que hace finalmente una ley como esta es que se internalizan costos ambientales y por lo tanto se meten dentro del valor de los materiales. E inmediatamente los productores empiezan a hacer también envases, por ejemplo, más eficientes porque, o más delgados, con menos uso de recursos, porque eso ya ahora tienen también un incentivo que es pagar menos dentro de un sistema de gestión. Entonces, o por ejemplo, empezar a ver conceptos como reutilización. Cuando tú, por ejemplo, entregas un envase y te da lo mismo, o el costo de volver a retornarlo a tu planta para usarlo de nuevo, es mayor que en el fondo que realmente tener uno nuevo, va a quedar ahí como residuo. Pero ahora que tú tienes que pagar, y en un sistema donde la reutilización tiene un costo cero dentro de los sistemas, entonces empieza a propiciarse acciones que entonces ahora empiezan a tener sentido, elementos que antes no tenían. Lo mismo, por ejemplo, incorporar material reciclado. En los sistemas de gestión no parten así, pero probablemente de aquí a 2 años va también a valorarse la incorporación de material reciclado en nuevos productos. Entonces, tú tienes ahora otro incentivo para que ese productor introduzca material reciclado en sus envases o en sus productos, porque va a ser premiado por el sistema de gestión y va a tener que pagar menos. Entonces, son todos elementos que finalmente te cambian el mercado y te cambian la forma de usar los materiales y los recursos. Gracias, Nesco. También nos ayuda a aclarar ciertos conceptos. Magdalena, tenemos una pregunta respecto, tú mencionabas la gran generación de empleo que hay en torno a la industria de reciclaje, pero Cristian nos consulta sobre los recicladores de base. ¿Tienen mecanismos para incorporarse en todo este proceso? Sí, absolutamente. En el plan de gestión del sistema de gestión domiciliario tiene una obligatoriedad de incorporar un porcentaje de recicladores de base. También tiene todos los incentivos para que se certifiquen, o sea, hay varias iniciativas en esa dirección, pero desde luego aquí también hay que ser súper claro, o sea, necesitamos una profesionalización muy veloz
de todo el sistema, y esto pone presión también en los recicladores de base, sin lugar a dudas. Entonces, el ministerio, cuando hizo el reglamento, puso especial cuidado en resguardar ese espacio, pero también es un espacio que va a tener que profesionalizarse más y va a tener que estar, o sea, a ver, esto es un salto, esto es un cambio de paradigma respecto de cómo hacemos las cosas a nivel país. Y la Vero explicó que la ley REP es un nombre muy cortito para demasiadas cosas que hace, pero nosotros lo entendemos como un paraguas, desde el cual se desprenden otras iniciativas y otras leyes complementarias, y desde esa lógica estamos empujando un cambio de mentalidad y un cambio de hábitos de consumo, y esto es importante entenderlo ya no como construcción, sino como ciudadanos. Esto genera un cambio de hábitos y de paradigma, un cambio en los patrones de consumo bien, bien profundo, porque tenemos que empezar a vivir de otra manera. O sea, estamos consumiendo mucho más, y la Vero dijo, la industria de la construcción no se caracteriza por tener la mentalidad de la optimización de los recursos, y eso tiene que empezar, o sea, las nuevas generaciones tienen que nacer con ese chip incorporado. Entonces, a nosotros que somos las generaciones de transición nos va a tocar incorporarlo. Eso. Gracias, Mayra. ¿Vero? Sí, gracias, Katy. Yo quería comentar algo que es bien interesante, porque en el fondo yo pensaba harto, un poco reflexionando qué es lo que uno podría rescatar como en verdad el mayor desafío. ¿Cuál es el mayor desafío? Yo creo que el mayor desafío hoy en día no es así como esperar el borrador del reglamento no sé cuánto, o empezar a pensar en qué es lo que me va a pedir la norma X, Y o Z, porque por ejemplo yo hablé de una norma, pero hay otra norma, que es la 3727, que tiene que ver con demolición, que es muy interesante en términos de cómo fomenta el reciclaje y previene que tú llegues con gran cantidad de productos o residuos de construcción y demolición a la fase de valorización, ¿cierto? Entonces, si yo pudiera decir cuál es el mayor desafío para nosotros en la industria de la construcción, es generar una cultura del reciclaje. Y yo pensaba como, de alguna manera, cómo uno puede hacer una bajada concreta. Yo no sé, me imagino que algunos de ustedes reciclan en su casa, pero yo ahora tengo un sistema de gestión de los basureros, porque mi basura se separa dependiendo de la materialidad que tenga, de dónde va a ir, si va directo de lo que me sacan de mi edificio, o no lo vienen a buscar a mi edificio y yo lo tengo que ir a buscar a otra parte. Hay que empezar a pensar así, pero no solamente para lo que sale del container de la oficina o lo que sale del container de las duchas, de los lockers o de los comedores. Hay que empezar a pensar así para lo que salga de la obra. Y esa separación solamente tiene frutos si es que yo los separo en obra. Y eso de partida ya implica que yo voy a necesitar mayor cantidad de espacio para gestionar mis residuos en obra. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a generar esta cultura del reciclaje. Creo yo. No sé, eso como en reflexión. Muchas gracias, Berenice. Yo creo que quedamos todos en reflexión con este cambio de paradigma que ya estamos viviendo, que nos mencionaba Magdalena, también Nesco. Agradecerles por haber compartido esta tarde su experiencia, sus miradas respecto a este tema, y sin duda es un camino que está iniciando y tenemos mucho por continuar en colaboración para seguir avanzando en línea con la economía circular, la prevención de los residuos y hacer más eficiente el uso de los recursos en el sector construcción. Así que muchas gracias nuevamente a nuestros expositores y a todos quienes nos acompañaron esta tarde. Comentarles que va a quedar disponible el video de este webinar en la página web de CDT, así que ahí muy pronto les vamos a dar las coordenadas a quienes se registraron para que puedan tener acceso al video y a las presentaciones. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Super. A ustedes, que estén Gracias. bien. Chao, chao, Bien. gracias. Gracias. Chao. No, muchas gracias. Chao.